Para hablar de musicales, pocas voces más válidas hay en Europa que la de Julia Gómez Cora. CEO de Amapola Entertainment y chairman de Podland, Julia ha liderado musicales tan conocidos como El Rey León, La Bella y la Bestia, My Fair Lady, Cats, Mamma Mía, Cabaret, El Fantasma de la Ópera o Los Miserables. En Antestar de Influge 2021 nos visita con su ponencia El arte de producir un musical. Con todos ustedes, Julia Gómez Cora. A ver si se me oye. Sí. Lo peor que le podría pasar a alguien que hace musicales es que no se le oiga. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Julia Gómez Cora. Dirigí durante 18 años Stage Entertainment, la mayor productora de musicales de Europa. Y hace más de 25 años que estoy en el sector, donde mayoritariamente he producido musicales, pero he hecho conciertos de rock and roll en Argentina y en México y en toda América Latina, obras de teatro, espectáculos familiares, y soy una apasionada de todo tipo de espectáculos en directo. Soy economista de formación y empecé trabajando en un banco, pero por fortunas de la vida y por practicar la multitarea, terminé en una radio de la cual el dueño me llevó a trabajar a la productora y descubrí mi vocación, que era el mundo del espectáculo, y en particular me especialicé en los musicales. Me mudé en el año 99 a Madrid con el propósito de traer los grandes montajes de Broadway a Madrid y construir un Broadway en español, ¿no? Porque bueno, está muy bien esas producciones, pero uno están en Nueva York o en Londres y además en inglés, ¿no? Y la idea era acercarlas tanto en el idioma como geográficamente. Y desde entonces, que la primera producción fue La Bella y la Bestia en el 99, hasta El Rey León, que cumple 10 años en cartel, han pasado millones de cosas, todas satisfactorias, y hoy Madrid es una de las grandes capitales del musical. Entonces, mi idea con vosotros hoy es, bueno, contarles un poco en el rato que tengo cómo es ese proceso desde el principio hasta el final. Me encantará después, si tienen preguntas, que me las hagan, porque me gusta que eso sea un ida y vuelta, y compartir un rato mi experiencia de este proceso tan apasionante como es producir un musical. Vídeo, por favor. Eso sí llegó. Bueno, esto en los directos pasa mucho y se solucionan. Lo volvemos a empezar. ¿Puedo yo cantar? Bueno, este es un tráiler de Los Miserables. ¿Alguien vio Los Miserables? ¿Sí? ¿Cuántos vieron un musical alguna vez? Bueno, muy bien. Bueno, Los Miserables es uno de mis musicales favoritos. Yo lo produje en Brasil, en Buenos Aires y en Madrid, y además hicimos gira por toda España. Una gira con... De hecho, uno de los privilegios fue haber estrenado esta nueva versión de Los Miserables en Madrid antes que en Londres. Es uno de los musicales, salió elegido el título favorito para los ingleses de toda la historia, y es uno de los de mayor permanencia en cartel, estrenó hace más de 30 años. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, elegir el título. Hay dos opciones.
o se licencia un musical que existe, pero ese musical alguien originalmente lo creó, ¿no? Entonces, cuando uno crea un musical, puede partir uno de una película existente, una película de éxito que alguien considere que sea susceptible de ser adaptada a un musical, o puede partir de un libro, o puede partir de canciones existentes. Y seguro se les ocurre ejemplos para cada uno de ellos. Hay momentos donde la tendencia es más adaptar películas, otros momentos en que la tendencia es venir de canciones conocidas y otros de un libro, ¿no? Muy pocos musicales son 100% originales. ¿Qué quiere decir? Que no parten ni de una historia conocida, ni de una canción conocida, ni nada. Es una creación completamente nueva. Un 1% de los musicales que se estrenan en Broadway son así. Un ejemplo es Book of Mormon, por ejemplo, de Monty Python. No sé si alguien escuchó. De hecho, hay rumores ahora de que va a venir a España. Está hecho por los creadores de Monty Python y bueno, es completamente original. Pero en general están basados en alguna de estas cosas, ¿no? Y cuando elegimos un título, en general los musicales que hago ahora en Madrid son licencias, ¿no? Como cuando yo hice Los Miserables o El Rey León, son licencias que uno compra al productor original y adquiere para el territorio en cuestión. Entonces, en el caso de Miserables, es con Cameron Mackintosh, que es el productor original de Londres. Se negocian los derechos para este territorio en un contrato que nos da unas condiciones, tanto de regalías como de artísticas, etcétera, y se explota durante un periodo de tiempo. En general, aunque hay definido un periodo de tiempo, si el musical va bien y se hacen X funciones al año, que se define todo en el contrato, tú lo puedes mantener todo lo que dure, ¿no? Y bueno, para la elección de ese título, evidentemente se evalúan muchísimas cosas, ¿no? Desde la idoneidad y el interés que puede generar entre nuestro público ese título, desde los números, porque también puede ser que nos parezca atractivo, pero que la inversión sea muy alta y por ende no creamos que la podamos recuperar en este mercado, hasta la posibilidad física de llevarlo a cabo. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí, que va enlazado con el punto 2, es los recintos, los teatros. Cuando nosotros comenzamos, en el 99, claro, aquí al no haber tradición de musicales, no había tampoco teatros preparados para hacer estos musicales. Lo que hicimos fue adaptar cines en la Gran Vía, incluso comprando edificios y todo para ampliar los escenarios, porque el cine no necesita escenario y el teatro, en cambio, necesita mucha altura para todo lo que va colgando y se esconde, necesita hombros para que aparezcan y desaparezcan las cosas y actores, y necesita profundidad y además necesita un foso para los músicos que van en directo, ¿no? Entonces, bueno, hicimos apaños. El Lope de Vega, que es donde está el Rey León, es el mejor teatro que la Gran Vía y está lejos de ser algo idóneo, y de hecho siempre tuvimos problemas porque tenemos que adaptar las producciones para que puedan hacerse en ese teatro, ¿no? Entonces, lamentablemente en Madrid, de hecho, hay títulos que aún no se pueden hacer porque no tenemos dónde hacerlos. Entonces es una mezcla en la evaluación donde uno evalúa eso, la idoneidad y el interés que el público puede tener por ver ese título en un momento dado, la viabilidad económica, es decir, qué regalías tienes que pagar, qué inversión te supone y cuánto tiempo te lleva de recupero. Y bueno, y la posibilidad de que te entren algunos de los teatros que tengas y por supuesto de que los derechos estén disponibles, porque, no sé, yo ahora tengo un interés en un título y me dicen, no, todavía no lo queremos licenciar para Europa, queremos primero hacer gira por Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, y después que para comprar esos derechos no es tan fácil como tener el dinero y saber a quién llamar, sino que en general, claro, para el que tiene la propiedad es muy importante a quién le otorga esa licencia para ese mercado, porque es su marca, ¿no? Entonces se fijan mucho el track record y la historia que tengas tú y cómo lo vas a presentar artísticamente, qué vas a hacer con eso, ¿no? Y hay dos tipos de licencias, digamos. Uno es réplica. Tú haces el Rey León igual que se hace en Londres o en Nueva York. Y ahí te exigen y te obligan, y de hecho todo el equipo viene de allá para asegurarse que hasta el mechón de pelo sea exacto e igual, y por eso uno va y luego dice, bueno, qué bien, es exacto, ¿no? Pero después hay otro de títulos, otro tipo de licencia que es non-réplica.
Y ahí tú tienes los derechos para hacer, por ejemplo, cabaret, y tienes el derecho a usar el guión, a utilizar la partitura y los personajes y la marca, pero tú haces y desarrollas tu propia producción. Es decir, tú contratas un director local y ese director le da una impronta, le da un carácter y le da una identidad que no tiene nada que ver, de hecho no te puedes parecer, porque si no tienes que pagar los derechos de autor a los originales, a ese de allá. Pero sí mantienen ellos la autorización, no es que te dejan hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces tú tienes que presentar todo eso para que te lo aprueben. En cuanto a la elección del título, si es un original, bueno, yo parte del motivo por el cual me fui, dejé la compañía y monté mi propia productora es porque me apetecía, después de tantos años licenciando, era crear obras propias, ¿no? Y de hecho estoy trabajando en un musical con Joan Manuel Serrat, que utiliza las canciones de él para contar una historia nueva, un poco como Mamma Mía, donde no tiene nada que ver con la historia de ABBA, pero sí utiliza las canciones de ABBA para contar una historia de una niña que busca quién es su padre, ¿no? Entonces, bueno, cuando me puse a buscar las opciones que tenía y a ver cuál era ese musical que yo quería para invertir un poco esta tendencia, ¿no? No solo licenciar, sino que España también produzca musicales que puedan después salir al mundo. Y empezamos a desarrollar, el trabajo de desarrollo de un musical de cero es muy largo porque hay que buscar un guionista, escribir un guión, convencer al compositor o al que tiene los derechos, mostrarle y después uno estar satisfecho. Nosotros en el guión vamos por la versión 75, ¿no? Hay mucho trabajo detrás en la creación desde cero de un musical. El plazo medio acá o en Broadway, en cualquier lado de creación de un musical de cero es de 5 años. Entonces, bueno, una vez que tenemos el título, tenemos que elegir el teatro adecuado. De hecho, nunca, y debido a la gran restricción de teatros que hay, nunca te van a dar los derechos de un musical si no les presentas un plan en el que incluya un teatro, en el que además veamos que esa producción encaja. ¿Y qué quiere decir encaja? Encaja no es que solo físicamente esa escenografía y la cantidad de actores entren, sino también que la historia que vamos a contar en ese musical tenga que ver con ese recinto. Es decir, hay musicales que tienen mucho más texto y son más íntimos y donde las canciones, digamos, o los números musicales acompañan más esa historia, son más propicios teatros más pequeños, de más cercanía, más a la italiana, que son estos teatros antiguos en forma, ¿no?, semicircular, y después hay espectáculos más espectaculares, musicales más espectaculares, o Miserables, por ejemplo. Miserables es todo cantado, es como una ópera, todo cantado, y es muy espectacular. Entonces necesitas un lugar más grande, donde se luzca mucho y tengas perspectiva. Y entonces, bueno, el teatro es algo fundamental para que la experiencia y la historia que quieras contar llegue de la mejor manera. Entonces, bueno, esa es como la segunda parte. Negociamos los derechos, como dije antes, o sea, hay que negociar los derechos. En general, cuando uno negocia los derechos, te dan todo, pero hay casos, no sé, recuerdo Dirty Dancing, que conoceréis la película, cuando negociamos los derechos te decían, no, la música, claro, como la película cuando se hizo tenía canciones que eran ya existentes, son de otros señores, entonces había que negociarla por fuera. Entonces ahí tienes que negociar una cosa, negocias la otra. Cuando hacíamos la suma de todo nos daba un número que era imposible rentabilizarlo y no lo hicimos, de hecho. Pero bueno, es muy importante negociar los derechos y negociarlos en una condición que tenga sentido y que haga que tu negocio sea viable, ¿no? Luego definimos y contratamos al equipo creativo. ¿Qué es el equipo creativo? El equipo creativo va desde el director, que es el capitán del barco y el que coordina a todos los demás creativos, hasta el diseñador de luces, de sonido, de vestuario, de escenografía, de utilería, de vídeo, ¿quién me dejó? Musical, coreógrafo. La cantidad de departamentos que hay en un musical es inmensa y es un equipo muy grande. Y todos tienen que remar en la misma dirección, si no, no vamos a lograr al final contar esa historia y que llegue como queremos que llegue. Ahí el director juega un papel fundamental
aunando, ¿no? Que el lenguaje de todos sea con el mismo propósito, que es contar esa historia como él la quiere contar. Él tiene la visión. Entonces, si es un musical de réplica, como dije antes, como El Rey León, ahí no definimos nosotros mucho los creativos porque vienen de Nueva York o de Londres, pero sí que nosotros tenemos que poner al director residente, que es el que de alguna manera aprende con el director que viene de afuera y mantiene el espectáculo después aquí, y los cambios que todos los días que hay que hacer. Entonces ahí se queda como un equipo creativo local que aprende de los que vienen de fuera. Si el musical es de creación o non-réplica, como expliqué al principio, ahí sí hay que definir quién es el director, quién es el coreógrafo, quién va a ser el director musical, quién va a hacer los arreglos. Por ejemplo, el musical que yo estoy haciendo de Serrat, no es lo mismo una canción de un álbum a una canción que va a estar en un escenario cantada por un actor expresando un sentimiento que tiene que ver lo que le pasa a ese personaje en ese momento de la historia, ¿no? Entonces, por no hablar de que se habían quedado un poco antiguos los arreglos y que queríamos refrescarlos, modernizarlos. Entonces, bueno, ahí hay una arreglista que además tiene que hacer que esa partitura suene para la orquesta de 10, 12 y las 20 y tantas voces que va a haber en el escenario. Entonces, bueno, a quién eliges también va a hablar mucho del carácter que va a tener ese musical, ¿no? Eso, la elección correcta de cada una de esas personas es una parte muy importante para el éxito de ese. Pero esto como cuando te haces una casa, al final tú sabes que si contratas a un arquitecto u otro va a ser o más conservador o más moderno en función del perfil de ese, ¿no? Entonces aquí se trata de elegir un equipo creativo que tenga una experiencia, que sepa lo que está haciendo y que tenga un lenguaje parecido a lo que el productor junto con el director imaginan para ese trabajo que quieren hacer, ¿no? Y tener esta visión muy clara es algo fundamental. Y tener un capitán del barco con la visión clara, más aún. Hay sonados fracasos. Por ejemplo, hubo una producción muy ambiciosa en Broadway que fue Spider-Man, que era música de U2, dirección de Julie Taymor, que es la misma directora del Rey León, y con Spider-Man, imagínense, ¿no? Y bueno, explotó por los aires, porque cada uno tenía una visión, nunca hubo un productor que supo hacer que todos remen en la misma dirección, y el musical no estaba bien, a pesar de tener todos esos elementos tan potentes de marketing, ¿no? Y además todos peleados con todos, y entonces aquello no tenía ningún sentido, y bueno, se perdieron más de 50 millones de dólares. Entonces, bueno, es muy importante un productor sólido, que tenga clara la visión, que dirija con un director que lo tenga muy claro y un equipo que esté todo al servicio de él, ¿no? Entonces, una vez que definimos y cerramos los contratos con todo ese equipo, donde en general, y según y esto varía mucho en España, de cómo es en Londres o cómo es en Nueva York, pero los creativos no solo tienen derecho a recibir un honorario por su trabajo, sino también un royalty o fee semanal, porque ellos tienen una creación. En España es verdad que se reconoce menos, pero en Londres o en Nueva York sería impensable. Todos tienen una participación. Y hay gente que con un solo musical se ha hecho millonaria, porque si, imagínense, el que escribió o el que diseñó las luces del Rey León con todas las producciones que hicieron en el mundo y recibió un royalty de todas esas producciones en todo el mundo durante tantos años, la verdad que les ha ido muy bien. También es cierto que en Broadway el 70% de los musicales que se estrenan fracasan. ¿Cómo medimos el fracaso? No lo medimos, por lo menos desde el punto de vista del productor, no lo medimos en términos de críticas, o no lo medimos en términos de asistencia, sino en términos de recuperar la inversión. Es decir, si un musical me costó 10 millones de dólares y duró 8 meses y recaudé 10, pero además tuve que pagar los costes, entonces no recuperé los 10 millones, evidentemente eso es un fracaso, ¿no? En Broadway en general, o siempre diría, hay un productor, que en este caso sería yo, que tiene un proyecto, que en este caso sería mi musical de Serrat, y va a buscar inversores. Uno no
financia el musical que va a producir. Uno tiene la idea, tiene el proyecto, tiene los derechos y tiene la capacidad de producirlo. Luego se buscan inversores que son los que participan financiando ese musical. Entonces, si los inversores no recuperaron el dinero, bueno, eso es que no ha ido bien. En el pasado las críticas eran muy importantes, las críticas de los periódicos, ahora cada vez menos y con las redes sociales lo son menos y por supuesto ahora las redes sociales son todo, te liquidan o te suben al podio en un segundo, ¿no? Lo cual para mí es maravilloso. Entonces, bueno, el director y los diseñadores discuten sus ideas y su visión. Lo que decía antes, el director tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer, ¿no? Bueno, por ejemplo, quiero hacer este musical que ocurra en el momento presente. Entonces, los personajes ya van a ir vestidos como vestimos ahora. O quiero hacerlo en el siglo XVIII. Además, quiero contarla de una forma donde el escenario no sea convencional, sino quiero poner el escenario en el medio del patio de butacas. Estaba leyendo recién que una producción que nosotros hicimos aquí, que funcionó muy bien, que fue Cabaret, no sé si alguien la vio porque son muy jóvenes, ¿sí? De Sam Méndez, se hizo, tuvimos que levantar el patio de butacas y porque era como cabaret, es un cabaret, entonces levantamos el patio de butacas y montamos mesas y sillas para que el público estuviera realmente en ese cabaret, ¿no? Entonces hicimos una rampa, pusimos mesas y sillas con sus lucecitas y tú te podías tomar algo y ver el espectáculo. Fue un exitazo, lo hicimos en el Teatro Alcalá en el año 2003 y estuvo 3 años en cartel. Entonces, bueno, ahí la visión fue esa, ¿no? Transformar el teatro y de hecho me acuerdo que la gente se quedaba así mirando el espacio y había que empujarlos casi para que entren. Hoy en día incluso se está haciendo un teatro donde en vez de que haya cambio de escenografía, los actores van cambiando y buscando las siguientes escenas y son ellos los que se mueven. O puede cambiar la platea para que tú vayas viendo los distintos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, el cómo lo quieres hacer y esa imaginación, qué montaje voy a hacer, qué impronta le voy a dar, cómo lo voy a adaptar, es clave y transmitirle eso a todo el equipo de diseñadores que va a trabajar contigo para crear esa pieza que se va a ver. Ahora, la dificultad que tiene esto que, bueno, se hacen bocetos, cada uno de los departamentos, ¿no? El de vestuario hace sus bocetos, el de audio propone los equipos y el tipo de sonido que vamos a dar y los efectos, el arreglista los arreglos musicales y el director, conjuntamente con el productor, pero básicamente el director, va dando comentarios, correcciones y cambios para esa visión que él tiene y para que todo eso vaya en la dirección que quiere que vaya. Pero en realidad, por mucho que vayamos viendo todo este proceso, realmente hasta que no está en el escenario, no lo vemos, ¿no? Y esa es también una de las dificultades y el riesgo que tiene este negocio, porque además, pon tú que hacemos todo esto, lo estrenamos, tal, y no queda bien, y se hacen y a la gente no le gusta, y lo tiras todo a la basura. Y hay que cerrarlo porque el musical lo que tiene es que no solo es muy caro la producción, sino que también cada semana, o sea, en el Rey León trabajan 150 personas. Entonces imagínense los costes semanales que tiene un musical, con lo cual una vez que tú no estás cubriendo y no tira, lo mejor que puedes hacer es cerrar. Digamos que no hay que tener sentimentalismos ahí, aunque nos duela, porque la pérdida se multiplica muy rápidamente. Bueno, una vez que los diseños son aprobados y que todo el equipo creativo ya presentó sus diseños y el director está contento, ahí lo que se hace es empezar a ejecutar, ¿no? Entonces, en el caso de Fluge, con quien trabajamos, les mandamos el diseñador de sonido y el de luces y el de vídeo, le dicen, mira, esto es lo que necesitamos, hazme una cotización por todos estos equipos, lo necesito de esta forma y estas características, se manda a construir la escenografía, se hace un concurso de talleres. Me contaban ayer, claro, con el parón que hemos tenido con la pandemia, de golpe la reactivación ha sido repentina y de todos a la vez, ¿no? Entonces tenemos a los talleres
colapsados, hay que hacer cola, los costos se dispararon y hay unos que ni siquiera están pudiendo llegar porque están todos los talleres muy llenos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, el parón para el sector de las artes escénicas y en particular para los musicales que hemos tenido con el COVID ha sido dramático. Mucha gente ha salido del sector porque han tenido que reinventarse en otras cosas y sigue siendo lamentablemente todavía difícil. Ayer hablé con el que es director musical para el musical que estoy haciendo de Serrat, que está en Viena por estrenar un musical y acaba de parar las funciones y estaban por estrenar por el nuevo confinamiento, ¿no? O sea que seguimos lamentablemente sufriendo esto, que yo creo que nos queda para un año más. Bueno, una vez que se diseñan los apruebos, además empezamos como a ejecutar, que es por un lado se manda a producir esa escenografía, esas luces, esos vídeos, ese vestuario y se hace el casting fundamental. Hay musicales que se llaman star driven, ¿no? Hay musicales que de entrada están pensados quizás porque acá el equipo de marketing también es muy importante que participe en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es un musical que el título quizás no es muy conocido y necesitamos un nombre muy potente para hacerlo conocer y que la gente vaya, o porque el propio musical requiere la fuerza de alguien como con peso, ¿no? Que no tiene por qué ser una estrella de la televisión, pero quizás sí una estrella muy consolidada de los escenarios o que alguien que tenga mucha experiencia. Entonces, el casting es fundamental. Casi os diría que es una de las partes más importantes porque tú puedes hacer toda una producción preciosa y que todo fluya y que haya mucho dinero en el escenario, pero si los actores que están ahí no tienen la suficiente talento y idoneidad para defenderlo y llevarlo a cabo, aquello no te llega, ¿no? El actor tiene esa responsabilidad y además ellos lo hacen 8 veces por semana, con lo cual el trabajo ahí nuestro y el gerente de compañía y todo el equipo que hay detrás es que ellos sientan la frescura, la ilusión y la energía como la noche del estreno. Imagínense el Rey León, 8 o 9 funciones por semana, 10 años, evidentemente ya no queda nadie del elenco hoy de los que eran al principio, pero algunos igual sí llevan 7 años. Hay que mantener esa ilusión porque el señor que está sentado ahí, para él es su estreno, es la primera y probablemente la única vez que lo haya, ¿no? Bueno, entonces es otro trabajo importante. Yo siempre digo que producir un musical es como cuando estás embarazada, el parir es el estreno, pero a partir de ahí viene el trabajo duro, que es cuidar a ese bebé y hacerlo que crezca, que empiece a caminar y demás. Entonces, bueno, de eso me estoy adelantando. Pero entonces el casting es muy importante. Últimamente el casting se ha simplificado porque hoy de nuevo, anunciamos una convocatoria y viene gente no solo de toda España, sino de América Latina. Madrid se ha convertido en un gran destino para todos los que nos dedicamos a este sector. Así como antes uno soñaba con ir a Broadway, pero estaba la dificultad del idioma y además los permisos, los union, los sindicatos de Estados Unidos son muy fuertes y es difícil para un actor que no sea de ahí poder trabajar. Entonces, para todos los latinoamericanos, venir a Madrid es como el colofón a su carrera, ¿no? Y eso es muy bonito porque nos permite tener un pool de talento muchísimo mayor, ¿no? Entonces el casting se hace en varias rondas donde tú vas preseleccionando. En general se hacen castings donde tú ves primero el currículum y convocas o no convocas en función de su experiencia y el perfil de lo que buscas. Y el casting es un proceso, es muy interesante, pero también es duro, ¿no? Porque es duro decirle que no a alguien. Y sin embargo hay mucha gente con mucho talento que no pasa, pero no por nada, porque no encaja en lo que nosotros estamos buscando. Quizás encaja y es el mejor para otro musical, ¿no? Entonces esto siempre es algo que hay que tener presente. ¿Cuáles son las particularidades de los personajes? Y después hay veces que hay actores, o sea, en Madrid llegamos a un punto que hay tanta oferta de musical y cada vez más hay mejor talento, pero no hay suficiente, que hay veces que hay un actor que de golpe quedó en 3 castings y tiene que decidir cuál, ¿no? Entonces estamos ahí los productores peleando por ese pool de talento y ellos, bueno, por suerte hoy el actor de musical puede tener toda esta oferta para poder elegir. Una vez que se hizo el casting, en el casting, por supuesto, la decisión la toman entre el director, el coreógrafo y el director musical.
Y según el musical, hay musicales en los que tienen que hacer las tres cosas muy bien, hay musicales en los que lo más importante es que canten bien, por supuesto la interpretación siempre es importante, pero bueno, entonces hay personajes que son tremendamente cómicos. Ahora veréis que está Carlos Latre haciendo Golfus de Roma, que es un musical de Sondheim, que se llama Something Happened the Way to the Forum, que acá se tradujo Golfus de Roma, y bueno, él es un musical cómico, entonces buscaron a alguien tremendamente cómico, y además en este caso conocido, para vender algo que es un título que nadie conocía, y demás. Entonces, bueno, el casting es muy importante, y a su vez el contrato que haces con el actor. Por ejemplo, ahora se está haciendo Ghost en Madrid, habréis visto, con David Bustamante. ¿Qué pasa? David Bustamante dice, bueno, sí, yo lo voy a hacer, pero yo hago solo 4 funciones por semana. Entonces tú sales a vender Ghost con David Bustamante, ¿y qué hace la gente? Claro, si a mí me vendes que está David Bustamante, quiero ver a David Bustamante. ¿Qué días está Bustamante? Martes, miércoles, jueves, bueno, yo quiero ir esos días. Con lo cual se llena esos días, pero los otros días te cuesta un poco, la gente no quiere ir. Entonces, ojo con eso, porque también puede tener peligro, ¿no? Entonces yo en general cuando negociaba con alguien así, le digo, o haces todas o ningunas. O sea, yo he trabajado con Paloma San Basilio, por ejemplo. Entiendo que no quiera hacer más de 7 funciones semanales. O Rafael, que estuvimos negociando con él. No, yo no hago más de 6. Bueno, tú tienes que evaluar si te es rentable hacer solo 6 por semana, pero lo que no iba a hacer era vender a Rafael, hacer 6 con él y 2 con Juan Pérez, porque la gente, si vendes una cosa, quiere ir a ver. Distinto es nosotros cuando hicimos Mamma Mía, el musical, que estaba Nina. Nosotros no la contratamos a Nina porque fuera Nina, la contratamos porque es un casting y fue la que mejor era para ese papel, y yo nunca vendía a Nina. Nosotros hacíamos Mamma Mía, el musical, con los actores X, con lo cual si un día venían y Nina no estaba, pues enferma, son humanos, pues estaba la suplente y era igual de buena. Siempre uno igual, ¿no? Quizás quiere ver a uno u otro. Por ejemplo, cuando hicimos Cabaret, Asier Echeandía, que no era nadie y la gente ni podía pronunciar su nombre, hoy es una gran estrella y empezó con nosotros haciendo un maravilloso maestro de ceremonias. Bueno, la gente ahí no lo conocía, hoy es muy conocido. Entonces, bueno, se construyó la escenografía. No entiendo cómo es el tiempo que me ponen acá, pero bueno. Se construyó la escenografía, el vestuario, la utilería, los equipos técnicos. Tenemos el casting, tenemos todos los contratos firmados con los actores, por supuesto. Idealmente también tienes que saber de entrada si vas a hacer Madrid, qué temporada, si va a ser solo Madrid gira, y tratar de firmar al talento para toda esa duración, para no tener que hacer cambios. Cada cambio que haces es casting, se te van personajes, tienes que volver a hacer casting, volver a ensayar, y todo eso es un coste importante, ¿no? Entonces empiezas a ensayar. Los ensayos suelen hacerse en una sala de ensayos. Alguna vez hemos ensayado aquí. En general buscas espacios con mucha altura, que tengan buena acústica, que tengan un suelo bueno para los bailarines, y espacio para moverse. Tú empiezas en el ensayo, aunque ellos van con ropa deportiva y cómoda, según el musical, pero siempre tienes que ir introduciendo, según el musical, si usas un giratorio, por ejemplo, ya lo tienes que tener, porque el saber moverte y la puesta en escena es fundamental. Entonces tienes que tener un giratorio de ensayos, parte de la utilería, ¿no? Si yo estoy en la escena y le paso a él algo, pues ya le vamos dando un elemento para que todo sea lo más real posible. En general, por supuesto, todos llegan con el guión aprendido, cada uno su personaje, y la primera semana la dedicamos solo a las canciones, para que el director musical trabaje con cada uno de los actores, buscando el tono de cada uno, aprendiéndose todas las canciones, entendiendo las entradas. Piensen que un musical hay tantos elementos que el timing es fundamental, o sea, no es indistinto entrar en un momento o en otro, ¿no? Y todo tiene que funcionar perfecto. Entonces, bueno, por eso primero las canciones, una vez que esté todo bien montado musicalmente, se empieza a introducir ya las escenas, ¿no? A trabajar los diálogos, las escenas. Después hay otra sala donde se ensayan los números musicales. Entonces, en general tenemos 3 salas, en una se hace la parte musical, en otra las coreografías y en otra todo junto, ¿no? Y como digo, hay musicales que ni tienen coreografía. Miserables
no hay bailarines, o sea, es movimiento escénico. Hay un coreógrafo porque las batallas, aunque parezca tal, hay que hacerlas y son difíciles, y las caídas al suelo, y todo el movimiento escénico, pero no es lo mismo que hacer Fiebre de Sábado Noche, que era el musical de Tony Manero, donde todo es baile, y de hecho ahí el reto era que los pobres chicos mientras bailaban fueran capaces de cantar porque no tenían ni aire para respirar, porque era muy exigente físicamente, ¿no? Entonces, bueno, cada musical es un reto, cada musical es entender muy bien el musical que vas a hacer, qué particularidades tiene y cómo lo vas a gestionar. Eso es lo divertido y nunca te aburres. No mencioné algo. Entonces hacemos un musical que licenciamos, no de creación. Claro, está en inglés, el idioma original es inglés. Entonces otra pieza fundamental es la adaptación. El traductor tiene que poder captar la misma esencia para que llegue a los espectadores de ese país, sea en España, sea en Corea o sea en Rusia, de la misma forma que el original, ¿no? Y en esto hay algunos autores que son tremendamente exigentes. Yo me acuerdo con Mamma Mía, era un requisito porque Mamma Mía, la productora original, que es Judy Kramer, una inglesa, que convenció a los de ABBA, que durante años habían dicho que no a todo el mundo, hicieron una sociedad ellos dos, entonces los ABBA, bueno, no los ABBA, Benny y Björn, son productores del musical original y ellos se guardaban el derecho de aprobar el traductor. Entonces yo me acuerdo cuando nosotros propusimos al traductor, lo tuvimos que mandar a Suecia a reunirse con ellos, a que tenga una reunión y que ellos tenían que valorar que intelectualmente tuvieran esa conexión porque su trabajo iba a estar en manos de este señor, ¿no? Bueno, cada uno tiene sus requerimientos y que no son caprichos, o sea, realmente es que cuidan muchísimo y que entienden muchísimo y que quieren estar seguros que quien lo vaya a hacer lo entienda y lo haga igual que ellos, ¿no? Yo recuerdo las sesiones que tuvimos con Jordi Galcerán, que fue el adaptador del Rey León, y la autora original y Disney, miles de llamadas hablando de cada frase, cada palabra. De hecho, nosotros lo que hacemos es una traducción del inglés al español y se llama back translation. Hacemos una traducción al inglés del español para que ellos puedan entender lo que tradujimos y ver que mantenemos el espíritu. Por supuesto que entienden que tiene que haber una adaptación porque tiene que funcionar aquí y después hay lugares o hay musicales o hay partes de los diálogos que dan lugar a introducir elementos locales. Entonces, bueno, pero todo eso quieren entender que ese elemento local no pervierta, no cambie el sentido del original, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un trabajo muy grande de muchos sectores para hacer que todo esto llegue y para que el productor esté contento. Esta semana estuve reunido con uno de los que licencia musicales que ha venido a ver todos y él viene y de alguna forma, aunque lo haya probado, ve que lo que está en el escenario esté bien, esté a la altura y lo aprueben. Y a veces dicen que sí, a veces dicen que no. Mira, acá hiciste este cambio, cortaste esta escena o este personaje hiciste esto, lo tenés que modificar. Entonces cuidan mucho, mucho su copyright. Y hay que saber gestionar eso. Entonces, bueno, hicimos los ensayos. Terminamos los ensayos, está todo el espectáculo montado y a la vez en el teatro se está montando la escenografía. La escenografía de los musicales es muy compleja, son varias semanas de montaje donde se monta la escenografía, se montan las luces, se monta el sonido, se montan las proyecciones, se monta todo lo técnico que es específico. Muchas veces incluso tenemos que hacer adaptaciones del propio edificio porque hay un peso de algo que no lo soporta el escenario o lleva una trampilla o hay un vuelo que tiene que ir por el patio, entonces tenemos que reforzar o queremos que el escenario avance para estar más cerca del público. Entonces, todo eso se hace antes y a la vez. Entonces, en un lado se ensayan los actores, en otro se prepara el teatro. En ese momento el teatro está cerrado y solo preparando y montando todo eso. Y hay un momento que se termina los ensayos en la sala de ensayos y ya pasa la compañía al teatro que está listo para recibir a esa compañía y ahí la compañía empieza a incorporar elementos de a poco. Entonces el actor de golpe primero incorpora el micrófono, que en un musical es muy importante, y que suene bien
proyecte y que sea natural. Que las luces, es muy importante el trabajo, es muy pesado para el actor, porque se hay que poner acá y repetir, pero es que la luz le tiene que dar perfecto a él. Piensen que son muchos en el escenario, ¿no? Entonces todo ese trabajo de fine tuning, de luces, de sonido, de ir incorporando el vestuario. Los vestuarios en los musicales suelen ser, o sea, imagínense en El Rey León, con esa máscara, con esos, o sea, los actores, además, por ejemplo, en El Rey León, tienen ejercicios que tienen que hacer de preparación, porque tienen, no sé, el que lleva el puppet tiene mucho peso, entonces tiene que estar preparado para no lesionarse, o el que va haciendo así tiene la espalda rota. De hecho, muchos de ellos, pobres, me decían, me tienes que pagar la operación de espalda o la de muñeca, porque bueno, algunos se lastiman, pero tratamos que no. Tenemos fisioterapeutas en el teatro y todo un plan de entrenamiento para que esos actores estén en forma y no se lastimen y puedan tener salud y hacer todas las funciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacemos en esos ensayos ya técnicos en el teatro, que son 2-3 semanas, hasta que vamos a ir incorporando elementos. Se incorpora la orquesta, que ya empieza en directo. En la sala de ensayos era solo con un piano. Y estamos en el teatro y hay un día que es un ensayo general con todo. Primero sin público, donde ahí es como la primera vez que ves todas esas piezas que durante tanto tiempo estuviste trabajando, como finalmente se veían. Y ahí muchas veces se hacen cambios. O sea, en un musical original puedes hasta quitar una canción porque ves que te sobra, o hay casos donde estando en el ensayo dices, si es de creación, ¿no? Dices, no, acá me falta una canción, este personaje en este momento le falta, y mandas al compositor a componer una canción. O se han cambiado títulos, ves que el título del musical, que el musical gusta pero el título no funciona, o que tienes cortado una escena, o sea, es realmente donde ves cómo funciona, por mucho que haces un montón de previa, pero ahí es donde realmente se ve. Me acuerdo, por ejemplo, y después empieza a haber público, y también esos previos que se llaman, tú lo haces con público, en general un público cercano, de confianza, que te va dando mucho feedback sobre eso. Entonces, sobre todo, por ejemplo, la comedia es muy importante el timing y que todo vaya con una rapidez, porque si no se pierde el gag. Entonces, bueno, ver cómo funciona, porque esa adaptación a ti te podía parecer, pero una vez que está ahí el público delante, esa es la verdadera prueba, ¿no? Y tenemos entonces el lujo de poder ver si funciona. Y entonces lo cambias, lo modificas, a su vez lo que modificas lo tienes que mandar a probar. Entonces, todo eso es el momento más intenso de la producción, ¿no? Que son las 2 semanas previas al estreno, en esos previos donde vamos haciendo modificaciones, ajustes de último minuto. Son jornadas, la verdad, muy bonitas, cansadoras, y por fin llega la noche del estreno, ¿no? Entonces, la noche del estreno es finalmente cuando nos ponemos de gala y cuando, después de haber hecho todas esas pruebas ya con público, hacemos que viene la prensa, el fotocall y todo este numerito para que también, y sobre todo, salga en los medios y se venda, ¿no? Porque un musical tiene unos requerimientos, es como un avión, ¿no? O sea, a nosotros nos cuesta lo mismo que salga el avión y que levantar el telón con público o sin público. Si no hay público, no podemos pagar todo eso. Entonces, para nosotros, maximizar la venta en cada función, yo siempre digo, una tienda de Zara puede no vender un martes, puede no vender un jueves, pero el sábado puede recuperar todo lo que no vendió. Nosotros no podemos un sábado recuperar. ¿Por qué? Porque tenemos una restricción de capacidad. Nosotros solo tenemos 1.000 o 1.200 butacas, o las que tengamos. Aunque todo el mundo en Madrid quiera, no tenemos más que las que tenemos. Entonces, lo que yo no vendí el martes no lo puedo recuperar el sábado. Entonces, es muy importante ahí trabajar con los precios, con el marketing muy targetizado, identificar quién es tu público, quién puede venir los martes y lograr una ocupación, porque un musical, para pagar sus gastos, necesita como mínimo un 50% de ocupación, solo para pagar sus gastos. Si queremos además recuperar la inversión, que eso es lo que nos interesa, tendremos que estar a un 70-80%. Entonces, esto es una parte importantísima que, por supuesto, empieza antes. Un musical solemos anunciarlo 6 meses antes y salir a la venta 6 meses antes para tener una demanda construida. Pero es verdad que cuanto más desconocido o más nuevo u original sea el musical, más difícil es generar esa venta porque la gente no sabe qué es.
Yo me acuerdo incluso con Cabaret, siendo un título conocido, era una versión nueva, era todavía, el musical no estaba tan desarrollado en España y estábamos a 10 días del estreno y teníamos 3.000 tickets vendidos. La compañía la acababa de comprar un grupo holandés, Stage Entertainment, y querían cancelarlo. Me decían, Julia, cancelemos, no lo estrenemos. Y yo, no, el español tarda, necesitan verlo. O sea, el concepto de venta anticipada ahora empieza a ver, aunque el COVID lo ha matado de nuevo, lo ha matado, porque claro, uno hoy con la incertidumbre que hay, dice, ¿qué voy a estar comprando si no sé qué va a pasar? Yo me iba a ir a Londres la semana que viene a ver Moulin Rouge, que es un estreno que hay ahora en Londres, que tengo muchas ganas de ver, y acabo de decir que no voy porque no sé, me da miedo ir a Londres y que cambien y que me tenga que quedar encerrada, ¿no? Entonces todo esto a la venta anticipada no ayuda. Si tú no tienes construida una venta anticipada en un musical, depende de la venta diaria. Y la venta diaria puede llover, nevar, puede enfermarse tu hijo, con lo cual... En cambio, si tú ya tienes el ticket, vas igual. Entonces, por eso es muy importante tener una venta anticipada construida. Y a partir de ahí, desde que estrenas, también es muy importante todo el trabajo que haces para eso, maximizar y llenar el teatro cada día. Pero bueno, por eso digo que el estreno es como que el bebé nació, pero no es que se terminó una parte del trabajo de producción, pero queda otra. Imagínense el Rey León, que lleva 10 años, si no hay un trabajo, ¿no? Estamos permanentemente, además, los musicales cuando tenés niños, hay que prepararlos, no es que haces el casting y ya están listos. Hay una escuela que un año antes contrata niños, una cantidad como unos 50, y los están preparando para elegir de esos los que finalmente van a llegar a poder hacerlo. Y el niño además en general no te hace más de 2 temporadas porque a esa edad cambian la voz, porque además tiene que seguir con su vida normal, entonces tiene muchas limitaciones por ley de las cantidades de funciones que pueden hacer. Entonces, bueno, la verdad que si pueden evitar producir un musical con niños, mejor, pero es muy bonito trabajar también con niños. Así que no sé cómo voy de tiempo. Pues se me paró el reloj. ¿Qué? Ah, me quedan 10. Bueno, bien. Entonces, bueno, a mí me encantaría, porque me parece que lo interesante en esto es que aprovechen también la experiencia para que me puedan preguntar, para que podamos hablar de algo que les interese. Una pregunta. Me voy a sentar. ¿El teatro es algo que se está pensando? Perdón. Muy buena pregunta. Acabo de estar en Dinamarca que me invitaron a hablar de esto. Mira, el teatro en streaming. Teatro en streaming, he preguntado. De hecho, acabo de hacer una ponencia en Copenhague que hablaba si el streaming va a matar al teatro en directo. Por supuesto que la respuesta es que no, pero sí que debemos incorporar el teatro en streaming. ¿Qué pasó? El productor de teatro en general es muy conservador y muy reticente a los cambios. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora es normal que los musicales se hagan película. Mamma Mía es un caso de un musical de éxito que luego se convierte en película y a su vez la película es tan exitosa que hace que el musical funcione mejor. Pero antes no se animaban a hacer películas. ¿Por qué? Porque creían que les iba a robar público. Hay como mucho celo, mucho miedo. Es tan difícil y tan arriesgado que son como muy cuidadosos. Entonces ahora con el streaming pasaba lo mismo. No lo voy a mostrar en streaming porque va a dañar al público potencial, queremos que venga a la sala. Y la realidad es que sí, no, puede ser que te pierdas alguno, pero ganas mucho más de los que pierden. Y en este sentido, en la pandemia, con el confinamiento no nos quedó otra, y por un lado los artistas piensen que, no sé, hay actores de musical que casi todos son de fuera de Madrid, que viven en departamentos en un piso de 40 metros, porque la verdad que viven en el teatro. Entonces de golpe estaban encerrados, solos, lejos de su familia, sin trabajo, que además son gente que vive por el teatro. Entonces era casi un ejercicio de apoyo psicológico el que hicieran algo. Y empezó a surgir un montón de creación muy interesante, iniciativas para desde sus casas empezar a transmitir, y hubo también productores que dijeron, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Y yo estuve en algunos proyectos de este tipo,
Y en algunos lugares se hizo con muchísimo éxito, pero sobre todo hubieron compañías como por ejemplo el Teatro Nacional de Londres que ya tenían grabadas, porque no es ir y poner una cámara y grabarlo, no, si lo vamos a hacer streaming hay que hacerlo bien. Entonces, ¿qué significa bien? Significa aprovechar las bondades del audiovisual que no las tiene el físico para hacer esa historia, pero en el mundo audiovisual. Y eso significa 5 o 6 cámaras que se estén moviendo, una edición, o sea, es otro lenguaje, de hecho debe dirigirlo otra persona. Entonces, había compañías que ya lo tenían, porque son compañías públicas y que el gobierno... Claro, ¿qué pasa? Y el proyecto iba por ese lado aquí, ¿no? Mi planteamiento del teatro público es... Teatro público, eres público con los impuestos de todos, con lo cual deberíamos poder verlo todos. Pero al final las funciones duran 3 semanas en un teatro de 800 y lo ven siempre los mismos que son los abonados. Yo siempre quiero ver algo, llego y no quedan. Digo, el streaming es perfecto para ustedes porque no te va a quitar público y al revés, hace que mucha más gente pueda llegar a ver cosas que se financió con el impuesto de todos y podamos disfrutarlo. Y además, cuanto más disfrutas, más descubres el teatro, más lo amas y más vas a ir. Está comprobado que los que más consumen teatro en streaming son los que más van al teatro. Entonces, bueno, todos los prejuicios que pudiera haber durante el confinamiento se fueron. Y ahora empieza a ver. Lo que pasa es que cuando tú licencias, por ejemplo, el Rey León, claro, Disney no te da a ti los derechos de ese streaming, se los guardan para ellos. Pero unos ejemplos, no sé si conocéis el caso de Hamilton. Bueno, Hamilton para mí es la maravilla más grande que se ha hecho de un musical y se merece todos los éxitos que está teniendo. Y también, pero es tal el éxito que bueno, Disney fue y le ofreció una suma muy importante por comprarle los derechos para poder emitirlo en streaming en su plataforma, que además lanzaban, con lo cual utilizaron a Hamilton como lanzadera y estrategia de marketing para lanzar su nueva plataforma, que era Disney Plus y Star TV. Y ahí el productor lo tuvo muy claro, dice, si yo estoy lleno y no tengo capacidad en mi teatrito, y para que os deis una idea, Hamilton, el tiempo que lleva en Broadway, lo han visto 2.4 millones de personas. Cuando se emitió en Disney Plus, lo vieron en 10 días 7 millones de personas. O sea, el alcance que tú tienes en la televisión no lo vas a alcanzar nunca con el teatro. Entonces, evidentemente también es muy caro hacer el streaming, por lo que digo, no es una cámara, o sea, hay unos medios, entonces bueno, tiene que compensarte y tiene que ser algo que sepas que va a tener un público, entonces pero el teatro público para mí debería estar obligado a emitir por streaming todo lo que hacen. Y creo que los musicales grandes como y si tienen los derechos, en el caso por ejemplo de lo que os conté de Serrat, yo tengo los derechos tanto de hacer una película el día de mañana como hacer una serie o de emitirlo en streaming, en directo o en diferido, o al año de haberlo estrenado. Bueno, ahí ya es una cuestión de estrategia y demás, pero sin duda creo que tenemos ahí un futuro enorme y que se abre para el productor una nueva línea de negocio. Lo que pasa es que, claro, ¿qué le pasa al productor de teatro? Conoce muy bien cómo hacer una obra de teatro, pero no tiene ni idea de esto. Entonces, bueno, en Estados Unidos ya surgieron muchas compañías que te dan la solución completa. Bien, te dicen, no te preocupes, yo te pongo, porque además no es solo también la producción, sino también la distribución. ¿En qué plataforma? ¿Cómo hago para que la gente lo vea? ¿Cómo pagan? ¿Cómo les cobro? ¿Cómo liquido los derechos de eso? Entonces, bueno, ya están surgiendo, pero hay muchas compañías de éxito. Y hay otro caso muy bueno que es el de la ópera. Habréis visto que en muchos cines en Madrid podéis ver grandes producciones del Met o del el Royal Albert Hall. Y eso es también porque han decidido que es como streaming, pero no es en streaming, pero bueno, lo graban con muy buenos medios y luego lo venden y entonces tú, a mí me permites, yo no puedo ir, no puedo ver todo lo que hay en el mundo, me encantaría, pero no puedo. Entonces, bueno, yo estoy convencida que si a mí me dicen, pagás 5 euros por ver esta producción del National Theatre en tu casa bien hecha, lo pago. Entonces, sí, por ahí van los tiros. Hola, buenos días, Julia. Buenas.
Pongamos que tienes 20 años de experiencia como actriz en musicales, que has asumido roles de ayudantías de dirección, que tienes más o menos experiencia y que eres dramaturga y que tienes una historia escrita de proyección internacional, con interés internacional, incluyendo derechos de las instituciones pertinentes que te han accedido, que te han concedido los derechos. Y además has generado un equipo con experiencia también para, para proporcionar a ese futuro proyecto del peso que requiere y la calidad que requiere. Eres productor artístico, ideario. ¿Eres todo eso? Imagínalo, ¿no? Que eres todo eso. Pero ¿y qué haces ahora con ese libreto? Pues yo creo que no existe una persona que sea todo eso, bueno, imagínate que tengo una amiga de una amiga o algo así. No, pero a mí cuando me viene con esos proyectos, digo, no, pará. Leonardo da Vinci hubo decir, uno. No en esa persona, sino en un equipo. Ah, vale. Tienes un equipo, ¿vale? Pero no tienes la financiación, no tienes el dinero, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, difícil. Porque antes perdona el remate, antes has Te dicho... quisiera decir otra cosa, pero es difícil. Antes has dicho, como productora... Mirá, en Inglaterra, por ejemplo, hay mucho festival que vos presentás ese proyecto y ellos deciden que participes y te financian, y a ese festival van los productores a ver cosas que luego... Es como un pitch. Y que luego elijan y lo producen comercialmente. Eso aquí no existe. Claro, por eso. O sea, así como no había musicales, debemos agradecer que hoy hay, pero estamos años luz todavía en un montón de otras cosas, ¿no? O sea, también incluso yo me encontré con el reto de, al producir un musical de cero en creación, tampoco es que tenemos compositores aquí. Yo porque cogí unas canciones existentes, pero ir a un compositor y le digo, haceme música para un musical, no tengo, porque no hay experiencia, pues no se ha hecho, no hay una industria de esto. Entonces, en este aspecto también faltan cosas. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Mira, hay subvenciones, entonces tienes que tener una productora para que pueda legalmente ser la entidad que pida esa subvención, recibes un dinero, consigues un teatro, que lo que sí empezó a pasar es que puedes, no alquilar un teatro que no tienes capacidad, pero un día que te den el teatro, un lunes que no lo tienen muerto y te lo dejen y tú invitas productores, distribuidores. Aquí hay mucha financiación de los teatros públicos que están en provincias. Entonces traes al de Bilbao, bueno, hay gente que sabe a quiénes tienes que invitar y lo ven y bueno, puede interesarles y puedes armar una gira o puede alguien producirlo. Pero claro, eso es una fase posterior, porque si ya está en el escenario, el vestuario, la escenografía y los actores, sí, es que ya lo has montado. Mira, yo hice otra cosa que es, conocéis microteatro, ¿no? Bueno, entonces hicimos un concurso de musicales y mi idea era identificar talento para crear a partir de eso. Entonces nos llegaban guiones y partituras recibí 100 y nosotros hacíamos la selección, solo teníamos que elegir 20 creo, y esos les dábamos los recursos para que estrenen y a ver, era microteatro, que es así, pero bueno, te permitía por lo menos ver y ver si había semilla y de ahí surgieron cosas que luego saltaron. El musical más difícil, hay otro de la Comunidad de Madrid, en los teatros del Canal, que hacen también algo de este tipo, pero tienes que conseguir a alguien que le apasione, que ponga el dinero, el inicial para arrancar. O sea, en mi caso, el mío lo financié yo hasta que fui a buscar inversores, y también porque tengo un track record y una credibilidad, pero aún así todos los primeros euros los puse yo. Pero bueno, a mí, decidí que yo estaba en el momento y podía, pero es muy difícil. ¿Una última? ¿No? Bueno, espero que les haya parecido... Ah, sí, una. ¿Dónde? ¿Quién? Es una pregunta pequeña, pero era en el tema de guiones y tal, cuando hablamos, ¿se escribe el guión al mismo tiempo que se hace la música o se escribe primero el guión y luego la música? Muy bueno. Hay un documental muy interesante en Canal, yo lo vi en Canal Plus, de Sondheim, que habla de esto y pregunta ¿qué es primero? Depende. Estamos hablando igual de un musical que es todo nuevo, o sea, tanto la música como el texto. Entonces, depende. En general, la historia manda.
Entonces, se supone que en un musical la canción es un momento de explosión emocional, es decir, a ti te acaba de dejar tu novio y sucede un diálogo y se mandan a la mierda y terminan, y ella explota de dolor y canta una canción. Entonces, la historia se escribe en general primero, el compositor al leer la historia y junto al director identifican dónde son los momentos dramáticos que ese personaje debería tener una canción y compone con una letra de lo que le está pasando a ese personaje. Y con una música que tenga que ver con lo que le está pasando, porque si está triste será una melodía, si está alegre será, ¿no? Entonces es un poco así, pero es apasionante ese proceso creativo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, casi es más difícil igual partir de canciones existentes, porque yo fui con el reto de ir con las canciones de Serrat y decirle a un guionista, bueno, ahora sé que todo esto tenga sentido en un guión que te vas a inventar. Entonces, y no tiene que estar hecho con calzador, no es que, o sea, tiene que tener lógica. Y yo estoy muy contenta porque está hecho con mucha naturalidad. Cada canción entra porque es lo que está pasando, ¿no? Y ese trabajo es difícil. Cuando estás componiendo es más fácil. Lo que pasa es que lo decía, componer canciones que tengan ese viaje también para llevarte por todas esas emociones y dramático para que vos sigas enganchado de la historia es difícil. Y en un musical, o al revés, te puede parecer que las canciones estás enganchado en la canción porque la conoces, pero termina la canción y no te interesa nada lo que te está contando. Entonces, para mí el alma de un musical es la historia, y es la historia lo que justifica todo lo demás, y todo tiene que estar al servicio de la historia. Hola, buenas. Quería preguntar sobre cuando hablamos de los arreglos musicales. ¿De los? Arreglos musicales para las diferentes musicales. Por ejemplo, Hamilton tiene muchos momentos de rap, si no me equivoco. Todo es en rap. Todo es rap. Por ejemplo, en Serrat, cuando hablamos de intentar los arreglos. Los arreglos a las generaciones o los tiempos que corren. No lo vamos en rap. No, pero en buena pregunta. No en rap. No, pero mira, tipo... por ejemplo, no puedo desvelar mucho, ¿ok? Pero hay un personaje de unas argentinas. Arranca con 3 argentinas que vienen a Madrid y les pasa algo. Entonces, las canciones que cantan ellas las hicimos con arreglos de tango electrónico. Vale. Okay. Entonces le pusimos, bueno, inspiración de tal, y los arreglos, entonces tiene eso porque ella es una argentina que sus amigas le acaban de meter los cuernos con el marido. Y entonces lo que ella canta tiene un arreglo. Después hay otra que le pusimos un arreglo medio flamenco, porque tenía que ver con lo que ella le pasaba. Después hay otro que están celebrando, entonces le pusimos un upbeat, o sea, un ritmo como mucho más. Y después porque una cosa es que la cante un señor y otra cosa es que la cante un dúo o 4 parejas que, no sé, desamor. Ay, desamor. Bueno, en nuestro caso se separan las parejas y las cantan muchos a la vez. Entonces, no es tanto por modernizarlo, sino por darle ese sonido dramático de los personajes, de la situación y que tenga la coherencia esta. Claro, que tenga sentido también. Exacto. Para llegar a todo el público, exacto. No solo a uno fijo. Sino... Sí, vale. Y a su vez que también todo tiene que tener un sentido, no puede ser que cada una sea hija de su padre y su madre, ¿no? Entonces hay una identidad sonora también a lo largo de todo, pero sí, vas haciendo los arreglos en función de... Pues muchísimas gracias. Eso. En el caso de Hamilton se les ocurrió, a mí, yo siempre digo, ¿no? Yo creo en los estudios, volviendo al título, creo en los estudios de mercados y todo, pero a mí me decían, un musical en clave rap, todo cantado, de este señor que nadie conocía, digo, esto... Es una locura, ¿no? Si haces un estudio de mercado, te sale que nadie le interesa, es una locura. Gracias a Dios no lo hicieron, gracias a Dios tenés un loco apasionado que cree lo que hace y hizo esa maravilla. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias por vuestro interés en los musicales y espero que se dediquen a esto que es apasionante, y si no en el escenario, que vayan y que los vean. Sé que también los precios son altos, pero hay para todos, y que entendiendo todo lo que hay detrás entendéis también por qué cuestan lo que cuestan. Así que gracias.